El radar alternativo en funciones y no se, o sea, como que se quedó congelada la imagen, como que nadie escucha las cosas, pero este es un radar de fin de semana y es un radar que no es equitativo, no hay equidad de género. Aquí a mi izquierda, a la derecha de ustedes, Bárbara Báez Germán. Bárbara Lisbeth Báez y Germán porque tengo madre. Ándale. Y a mi derecha, a la izquierda de ustedes, viendo su televisor, Rosy Rosa Aurora Ramírez Cortés. Pérez, yo lo tengo que decir. Todavía tengo mamá. Yo lo tengo que decir, Rosa Aurora Ramírez Cortés. Todos me conocen como Rosy Ramírez. Mejor conocida como Rosy Heredia. Bueno. Y el radar alternativo de hoy, pues trae muchas cosas, entre ellas noticias, unas buenas, otras malas, pero noticias al fin. Del momento, fresquecitas, así con los ojos brillantes. Y empezamos con las noticias de la localidad. Las locales. Bueno, y paran matanza de animales en el Cotzcalpato, en Yucatán, aquí en el estado. En la comunidad de Citilcún, comisaría Izamal, durante el ritual del Cotzcalpato, donde los pobladores matan a palos o con las manos a decenas de animales, ha sido modificado para evitar dichos sacrificios. Como cada año en abril, durante las festividades en honor a San Bartolo, se metían en piñatas a pequeños animales como iguanas o zarigüeyas para matarlos a golpes, mientras que patos eran colgados para ser golpeados hasta la muerte, arrancarles la cabeza con la mano o degollarlos. Ahora, para acabar con estas acciones, se les ofrece a los habitantes otros atractivos como juegos tradicionales. El Ayuntamiento de Izamal está en desacuerdo con el maltrato animal. El alcalde dice: nosotros no congeniamos, no estamos cancelando la tradición, pero sí cambiando la manera de hacerlo. Hay opiniones divididas, la gente por su parte quiere participar en ese ritual y por otro lado se resisten. Han platicado con ellos y se les quiere imponer, que no ha sido fácil. Y esto lo dijo el alcalde de este municipio. Y pasando a otra noticia, ante la posibilidad de alcanzar los 40 grados Celsius en la entidad durante los próximos días, integrantes del Comité Estatal de Prevención y Combate de Incendios Agropecuarios y Forestales 2016 convocaron a la ciudadanía y productores agrícolas a tomar las medidas preventivas adecuadas a fin de evitar contingencias de este tipo. Además del incremento en las temperaturas, el pronóstico reveló pocas posibilidades de lluvia, con tan solo un 20% para los siguientes días, señaló la Comisión Nacional del Agua, por lo que se reiteró el llamado a tomar las precauciones correspondientes. Asimismo, se recordó a los productores agrícolas que los horarios para las quemas son en las mañanas antes de las 8 horas y en las tardes después de las 5 de la tarde. En otra noticia, con la activa participación de más de 2,000 habitantes de Maxcanú en una gran fiesta regional, la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, TIF Yucatán, Sarita Blancarte de Zapata, clausuró el mes de la familia. Acuérdense que se conmemoró todo el mes de marzo, el día del mes de la familia, que se implantó ese tipo de cosas y actividades que hicieron en ciertas regiones, que incluyó ayer, por cierto, con 735 actividades en la entidad. Tras culminar una mega marcha que inició en las instalaciones del DIF de esa demarcación, el director general del organismo asistencial, el doctor José Limbersor Salara, destacó que bajo el lema Familias Unidas por un Mejor Yucatán, se logró la efectiva convivencia entre integrantes del núcleo social más importante, tarea que de manera permanente promueve la institución estatal. Bueno, y por último, el próximo lunes 4 de abril se reanudan las actividades en más de 3,000 escuelas de educación básica y media superior del estado, luego del periodo vacacional de Semana Santa, que inició el pasado 18 de marzo. Cabe destacar que se habilitó del 4 de abril al 6 de mayo como días de labores escolares para poder concluir anticipadamente el ciclo colectivo 2015-2016 y que las vacaciones de julio y agosto puedan tener 44 días en total, incluyendo 7 fines de semana, 3 en el mes de julio y 4 durante agosto.
Al respecto, el secretario de Educación, Víctor Caballero Durán, señaló con anterioridad que los ajustes contribuirán a fortalecer la eficiencia de los tiempos que proporcionan una educación de calidad, la sana convivencia familiar, así como apoyar a la dinámica económica del Estado. Estas fueron las noticias locales y pasamos a las nacionales. Bueno, pues aquí Bárbara Báez será la encargada, porque hoy hemos tomado la titularidad. Fue un golpe de Estado, tengo que decírselos con toda propiedad. Le dimos un golpe de Estado a nuestro amigo Fernando Río Rosado, quien vacaciona en el mejor lugar de la costa del litoral yucateco, la Costa Esmeralda, algo increíble. ¿Cómo se llama el lugar? No está el balneario del Istey Costa Club, algo sensacional. Vayan ustedes, es increíble. Barbarita, las nacionales. Con gusto. En 8 años han desaparecido más de 6.700 menores en México. La Red por los Derechos de la Infancia en México revela que de 2006 a 2014 se ha registrado la desaparición de 6.725 menores de edad y son más frecuentes los casos de niñas de 0 a 17 años en los estados de Tamaulipas, Estado de México, Guanajuato y Chihuahua. Su director ejecutivo, Juan Martín Pérez García, subraya que no hay ninguna acción del gobierno mexicano para frenar la desaparición de menores, que la constante es la corrupción y la impunidad, pues no hay ninguna investigación ni búsqueda y que el 50% de los feminicidios cometidos contra mujeres jóvenes permanecen invisibilizados por el Estado mexicano. Termina monopolio de Pemex. A partir de este viernes, cualquier persona o empresa puede importar sin ningún tipo de restricciones gasolina y diésel. Esto representa el fin del monopolio que ejerció Petróleos Mexicanos, ya que era el único ente del sector que tenía delegada esa facultad. Por otra parte, esperan lluvias de amparos contra el Hoy No Circula. La Academia Mexicana de Derecho Ambiental advirtió sobre una lluvia de amparos contra las nuevas medidas temporales de Hoy No Circula. El organismo detalla que los ciudadanos pueden buscar la protección bajo el mismo argumento de la Suprema Corte que indica que la restricción para transitar debe estar basada en la cantidad de emisiones contaminantes de los autos y no en el año y modelo. La medida tomada por las autoridades obliga a todos los vehículos a dejar de circular un día por semana y un sábado al mes, del 5 de abril al 30 de junio. Reforzarán vigilancia por manifestación de la UNAM. Autoridades de la UNAM brindarán la vigilancia fuera de la rectoría debido a un mitin que se llevará a cabo este viernes. La manifestación será realizada por estudiantes de la máxima casa de estudios para pedir la entrega del auditorio Justo Sierra, mejor conocido como Che Guevara. La petición fue realizada por los alumnos, quienes prevén agresiones por parte del grupo que tiene tomado el recinto. Y estas son las nacionales. Y pasamos a ver qué nos trae don David Heredia con su editorial. Bien, pues me han dejado la tarea nada agradable que estar entre la tercera parte de este radar. Y dice así, la hemos titulado Ojo de Perro. Lourdes Méndez teje sombreros y los vende a un intermediario. No está inscrita a ningún programa gubernamental de transferencias, como el Prospera, digamos. Y no lo está porque habla mixteco. Y no tuvo suerte. El visor de la Secretaría de Desarrollo Social, o sea, el supervisor, que detecta a ciudadanos más pobres del país, pasó de ella como de muchos, porque no se expresa en español. Ay, válgame el Señor. Esta oaxaqueña de 1,20 de estatura no logró comunicar al servidor público que ella ha pasado 2 días sin probar alimento y que regularmente, al igual que sus hijos, solo come tortilla con sal. El hambre le provoca fuertes dolores de estómago. Cuando ello ocurre, toma agua hervida, esa es su medicina.
Gulp. Qué terrible situación. Y pensar que nosotros nos creamos. Como Lourdes, otros 11 millones de mexicanos, 11 y creciendo, viven en situación de pobreza extrema. Una investigación colectiva de largo aliento se propuso contar las historias con nombre y apellido de los mexicanos más pobres. Conocemos los rasgos y hasta las costumbres de los supermillonarios del país. Y ahí les va. Estos tienen estos apellidos: Slim, Aramburu Zavala, Larrea Mota Velasco, Balleres, Salinas Pliego, Gonda de Rivera, esa no la conocía, Del Valle Ruiz, Arango, Azcárraga Gallán, etc., cuyas fortunas juntas suman la friolera de 180,000 millones de dólares. Uf. Pero no habíamos tomado una pausa para entrar en los hogares con más carencias. Por estas fechas, con la revista Forbes, aparece año con año la lista de los mexicanos más ricos, sin que advirtiéramos que en un país desigual como este, el 1% de la población concentra, el 1% de la población concentra el 43% de la riqueza de la nación, el 1%. Y nos preguntamos, ¿quiénes están en el lado B de la lista de la influyente revista? A ver qué. ¿Cuáles son las características de los mexicanos con menos recursos? Porque también, así como hay un Forbes, tiene que existir una no Forbes, ¿no? El más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, señala que 2 millones de mexicanos se sumaron recientemente a la categoría de pobreza al pasar de 53.3 millones a 55.3 millones entre 2012 y 2014. A la fecha, en el 016, esa cifra ha sido rebasada con creces, tomando en consideración la debacle económica por la que atraviesa el país, que ustedes ya conocen, y sería ocioso repetir en este recuento a ojo de perro. A ello habría que sumar los 11.4 millones que viven en condición de pobreza extrema, como Lourdes. Los 12 mexicanos que representamos en este espacio están entre los más pobres de todos esos pobres. Son los olvidados de los olvidados. Con el objetivo de contar la historia de la pobreza profunda, el colectivo de cronistas iberoamericanos, cuadernosdoble-raya.com, Oxfam México AC y Ojo de Perro contra la Impunidad AC, diseñaron una metodología para darle visibilidad a las condiciones de vida de estas personas basados en criterios del Coneval. Se eligieron los 10 municipios con mayor pobreza extrema de los 10 estados con más carencias en el país. A ellos sumamos la comunidad más pobre de la metrópoli con mayor concentración de mexicanos, la Ciudad de México, y la ciudad con más mexicanos en el extranjero, Los Ángeles, para generar elementos disruptivos y de contraste. Y leamos pues. Estos son los nombres: Lourdes Angelina Méndez, de Oaxaca; Juan Pablo Anacleto, de Guerrero; Rosendo Mayajahua, de Veracruz; y Esperanza Bolaños, de Puebla. En ese orden, son los más pobres de los pobres. Son algunas de las personas que viven con menos de $1 al día. Marisol Rivera, de Michoacán; Crisanto Hernández Hidalgo; Isidra Pérez, de Campeche; y Juan Manuel Díaz Salazar, de Tabasco. También forman parte del segmento con más carencias. Algunos, como Antonio López Velasco, de Chiapas, se las arreglan con $1 al día. $1 al día. Claudia Katzin, de Yucatán. También aquí tenemos una de las más pobres de todas las pobres, habidas y por haber. Claudia Katzin. Agustina Joaquín Toribio, de la Ciudad de México; y Ramiro Rivas, en Los Ángeles. Completa el ranking de los 12 mexicanos más pobres, el lado B de la lista de millonarios,
una apuesta por visibilizar la desigualdad de uno de los países más desiguales del planeta. Un grupo, y ojo con lo que voy a decir, un grupo multidisciplinario integrado por reporteros, fotógrafos, videoastas, editores, diseñadores, expertos en redes y programadores, así como medios alternativos, participó en el hashtag 12 más pobres MX, que a partir de hoy, 1 de abril, comenzará a publicarse en la página web de cuadernosdobleraya.com y progresivamente a través de redes sociales y otros medios, incluidos nosotros. Hacia mediados de abril, este proyecto estará disponible en formato de libro impreso y electrónico en alianza estratégica con www.opiniondeyucatán.com, Opinión TV y Radio Opinión. Lo dejo sobre la mesa. Bueno, pues ¿qué podemos decir? ¿Qué hay que decir? Para empezar, tenemos un problema. Supuestamente habían dicho que la gente que colaborara en esos tipos de programas se les iba a tomar en cuenta que hablaran dos tipos, el español y el dialecto, dependiendo de la región. En este caso, no sé por qué han estado mandando gente que no tiene ni conocimiento de la gente que habla un dialecto X, ¿no? O sea, ya sea de Oaxaca, de Chiapas, de Yucatán, en este caso el maya y todo eso, ¿no? Es el caso de Lourdes Méndez, que fue excluida porque no habla español. Y no nada más es ella, yo creo que hay mucha gente en la población que no está, o no sabe el español y tienen ese tipo de problemas. Ella es una de ellas. Este es un caso, no sabemos cuántos casos más haya. Entonces no sé cómo estén haciendo su trabajo Cedesol en este momento, ¿no? Hablar de este asunto es tan poquito terrible y sin embargo es un asunto que todo el mundo sabe. La desigualdad en México y en muchos países de América es algo triste y cruel. Es algo que... ¿En África? Bueno, estamos ahorita, pero hablar de África es terrible porque sabes que tengo un hermano que trabajó mucho tiempo allá y cuando llegó, sin palabras, aquello eran ramilletes de niños muertos por la hambruna y las enfermedades. Ahora, viendo este caso con nombres y apellidos, ahí pues es la deshumanización, cómo pueden personas tener y adquirir tanto dinero que no se van a gastar ni en una ni en dos vidas, y hayan personas que no tengan siquiera cómo comprar una caja de leche para sus hijos. ¿Cómo podemos hablar de los logros que se van teniendo en un país si hay este tipo de situaciones tan tristes, tan dramáticas? O sea, hablar del hambre es muy cruel. No sé cómo las personas que tienen que ver con este tipo de situación, que se supone que tienen puestos para minorar este tipo de situaciones, pueden sentarse a una mesa a disfrutar grandes banquetes, a decir estoy trabajando bien, cómo pueden dormir tranquilos cuando hay personas que sufren de hambre. ¿Cómo? Así es. Eso también es una buena pregunta. ¿Cómo? Y aparte de estos apellidos, creo que faltan más, ¿no? Sí, el etcétera engloba a todos, ¿no? Sí. Los que aparecen pomposamente en una revista como Forbes, ¿no? Pero Así Forbes está haciendo un trabajo mostrando o muestreando a ese tipo de gentes que se han enriquecido. No sabemos ni el origen, ni mucho menos. Así es. Tristemente. Por ejemplo, este apellido que nunca había yo oído, Conda de Rivera, no lo sé, o sea, a lo mejor es algo así como el Chapo, no sé. También tristemente hay muchas personas que se enriquecen. Acuérdate que el Chapo estuvo en Forbes, ¿no? Que se enriquecen gracias al hambre de muchos, porque hay recursos que se reparten supuestamente para el pueblo y nunca llega al pueblo. Son recursos que se adjudican sin pensar en que las otras personas necesitan el apoyo. Quieren imitar a los de esta lista. Y se hacen el de la milpa mí, milpa ti. Bueno, si llega el milpa a ti, yo creo que habría que dar gracias, pero una persona sin ningún tipo de conciencia, sin ningún tipo de humanismo, exactamente, que agarra lo que es para los pobres. A propósito la elección de este tema, porque realmente ¿qué está sucediendo en México? ¿Qué está sucediendo en Yucatán?
actualmente hay un total, así, pero grandísimo, del tamaño del miedo, de empresas que están invirtiendo sus fortunas o su dinero para ganar dinero, pero que no hay circulante. No hay circulante. Y al no haber circulante, hay un problema del tamaño del mundo que no se lo pueden imaginar. O sea, es terrible, es tremendo cuando no hay circulante. Hace algún tiempo los grandes economistas, los que saben de estas cosas, catalogaban como época de recesión. Y creo que hoy México está entrando en esa burbuja de la recesión. ¿Por qué? El problema del precio del petróleo, el problema de la devaluación del peso, que viene conjuntamente con eso, y otros problemas que se están dando muy fuertes, de que empresarios que ya vieron, y como son golondrinos, pelan gallo, y ahí se están yendo para los paraísos fiscales, donde pueden tener así tranquilamente sus grandes fortunas sin mover absolutamente un dedo, y que les reditúa grandes ganancias, y ya no están invirtiendo. Cuando eso pasa, es que las empresas empiezan a dar volantines. ¿Por qué? Porque despiden gente. Lo primero que hacen, despiden gente, recortan gastos de todo tipo, llámese eléctricos, o llámese de combustibles, llámese de viáticos y de todo. Empiezan a hacer una reingeniería, ahora sí valga la palabra, una reingeniería de su propia empresa. Y esto va a afectar al cúmulo de las gentes, que cuando hay circulante, la gente gasta en los comercios, se da algún cierto gusto de ir a un restaurante o de repente comprarse una buena ropa, unos buenos zapatos que les cuesten, no sé, menos de 1,000 pesos, algo así como eso. Y esto es lo que está sucediendo, señores. No hay circulante en la entidad. 2, yo sé, y lo sé de positivo, que este tema te apasiona, Barbarita, porque tú has vivido en un país diferente al de México, en un lugar donde el racionamiento, pues se tuvieron que acostumbrar, y se convirtió prácticamente en una cultura de racionamiento. Actualmente, bueno, pues ha habido esos visos de que ya les quieren quitar el embargo, y de que ya estuvo Obama, ya estuvo el Papa, ya tienen relaciones incluso más cercanas de otros países que le tenían cierto temor a hacer negocios con Cuba, ¿no? Pues yo realmente no soy experta en economía, como tú dices. Yo crecí en un país donde, desde que tengo uso de razón, la economía ha sido un problema, pero siempre se buscó una igualdad. O sea, siempre se pensó en que el ser humano no pase hambre. Se nos enseñó a compartir y se nos enseñó a mediar. O sea, esa desigualdad, eso que se ve aquí, eso que se ve en África, esas son cosas. Y te digo, porque cuando mencionaste a África, cuando mi hermano como médico llega a África y se topa en una clínica para el pueblo, supuestamente, aquella catástrofe de que habían, como ginecólogo que es, que será una pequeña alfombra de paja, 3, 4 mujeres con los dolores de parto, una cosa insalubre, la peste, las moscas, los gatos, aquella falta de humanismo de los médicos, tratar de solucionar los problemas, sino que la mentalidad es, no, ella tiene que esperar ahí hasta que le toque, cuando las mujeres estaban llorando, desesperadas, necesitaban ayudas. El equipo que fue se trastornó, quedó mal cuando veía los ramilletes de niños que nacían muertos, las mujeres muriendo y todo. ¿Por qué? Por falta de una conciencia. Aquí en México es muy triste porque sabemos que hay muchas personas con muchísimo dinero que lo tiran. Pero no mueven un dedo por remediar este asunto. Si se hunde el gobierno, se hunden ellos. Pues, mira,
Es penoso, realmente Así yo me es. quedo sin palabras porque si empiezo a hablar van a decir es que es comunista, es que es socialista, es que aquí, es que allá, y no se trata de eso, se trata de buscar soluciones, se trata de decir sí, en efecto, uno trabaja para mejorar económicamente, pero tampoco se puede robar cuando te está llegando recursos que es del pueblo y para el pueblo. Aquí entonces hay que pensar, a los gobernantes hay que pensar, los que están haciendo muy bien su trabajo, y estoy hablando del Estado que sea, los que tengan este tipo de situación, a veces están haciendo un buen trabajo y cuando van saliendo son amigos de fulano, son amigos de mengano, y hay que entender que la amistad termina cuando empieza el trabajo. A veces el fulano y el mengano tienen mucha cola, y un trabajo que tú hiciste bien lo estás dejando en manos de alguien que no tiene ningún tipo de convicción, que no tiene nada más que el interés de autoenriquecerse. Pues ahí está el caso de Liconza. ¿Te acuerdas que habíamos dado la nota que Liconza había bajado a $1 la leche para que se pudiera Eso es llevar? necesario. Bueno, resulta que le corta el crédito Liconza al estado de Veracruz porque el señor Duarte no pagó, debe una deuda de 15 millones de pesos a la dependencia y de la cual no le van a surtir ni un litro de leche. Bueno, pero yo voy más allá. Sí, respondiendo a esto, porque hay gente que gobierno lo necesita, mexicano ¿no? ahorita está en una recesión, el gobierno y la población en sí, porque no hay derrama. En la época de la crisis del 95, cuando Zedillo comete el error de diciembre, Mira, devaluación. la devaluación vino al doble. Al doble, señores. Cuando hay una recesión, la devaluación se va al doble. Si ahorita está a 17 pesos, esto lo vamos a ver a 35, ¿eh? Bueno, ojalá que no sucedan estas cosas. Mediante gestorías de gente de cierto nivel ante el Congreso de Estados Unidos, en la época de Bill Clinton, le tuvo que solicitar 20,000 millones de dólares al gobierno americano para poder paliar la crisis. El Clinton dijo, no van a ser 20,000, van a ser 50,000 millones de dólares. Como no lo querían dar los senadores y los legisladores de Estados Unidos, hubo una intervención de un prelado, un fulano un jerarca católico, ortodoxo, que intervino y mediante la amistad con los líderes del Congreso se logró el dinero ese que fue devuelto por el gobierno de México. Y vemos aquí que existen no 20,000 ni 50,000, 180,000 millones de dólares con estas 10 o 12 personas. Y no mueven un dedo no mueve para paliar la crisis de México. Y siguen devorando más dinero, como una cosa desesperada. Y repito los nombres, los apellidos. Slim, porque él encabeza las cosas. Aramburu Zavala, Larrea Mota, Balleres, Salinas Pliego, Gonda de Rivera, Del Valle Velasco, Ruiz, Arango, Azcárraga Llama y más. Señores, tengan compasión, México les ha dado todo, y hay que hacer algo por México. Y grita por apoyo. Así es. Y además, México los enriqueció y ahora grita por apoyo. es que el problema aquí yo creo que también ha sido con respecto a lo de la fiscalidad. La fiscalidad, ¿por qué? Porque acuérdate que cada empresa que crea por decir una empresa, perdonando la redundancia, una empresa crea otra, ¿para qué? Para que ese tipo de ingresos que le entra a esa empresa se pueda ir revirtiendo en las demás. O sea, este es un círculo de que nunca voy a perder. ¿Por qué? Porque creo empresas con éxito y creo empresas en bancarrota. Entonces, ese tipo de bancarrota, que la empresa con éxito se los pasan. También hacen fundaciones, hacen un montón de cosas para quitarles y que haga el fisco les devuelva ese dinero. Porque es la ingeniería financiera, bueno, querida Rosy. Pero aquí lo que hay que hacer es salvar a México. No es, digo, si está el dinero en México, si está en las manos de estas
Habría que Estos checar afortunados, de ¿no? dónde y cómo, no saber qué solución Eso tener. solo va a pasar, esa solución va a llegar cuando el mexicano empiece a pensar Así es. realmente y de forma altruista en los demás. Y no solo en sí. Es la única manera. No tiene O cuando caso. llegue un gobierno que les borre todo eso, ya estamos a punto de un gobierno militar de nuevo en México. Pues no tanto militar, pero ahí anda uno que hace 2 sexenios que anda haciendo campaña. ¿Quién quita si a lo mejor este 2018 sea el bueno? Ahí se los dejo. Ni Dios lo quiera. Bueno, ahí se los dejo. Yo no Bueno, dije pues que Ojo de saber. Perro, que ha sido el radar, el editorial del día de hoy, el comentario del día de hoy, ha creado ciertas ampollas. Y nosotros, con el tiempo ya encima, les decimos sean felices este fin de semana, sean moderados en sus gastos, no se destrampen, cuiden y guarden. No, Lo poco para que mañana tienen. quién sabe si tendremos, porque eso es lo que está sucediendo hoy en México. Y muchas gracias, Barbarita. Gracias. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.